Familia, muy buenas tardes en este tiempo que vamos a tener de meditar en este tema por el cierre de ayuno que hacemos todos los lunes. Vamos a ver hoy lo que es una luz que transforma. La Biblia nos dice en Mateo 4:19, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte dice que luz les resplandeció. Este detalle que nos muestra hoy la Biblia es debido a todas las situaciones por las cuales estamos hoy en día viviendo, las situaciones en las cuales estamos todas las familias hoy en día. Pero Dios nos llama a nosotros la atención, a nosotros los cristianos, que nosotros tenemos que ser luz en medio de las situaciones difíciles, que en medio de toda la tormenta que está hoy en día, en medio de todo el flagelo que está hoy en día viviendo, así que nosotros tenemos que ser luz. Dice que cuando Jesús, él oyó que estaba preso Juan el Bautista, cuando lo metieron preso, dice que él se volvió a Capernaum, que no se fue a Galilea, a su tierra, sino que se volvió a Capernaum, pero para él empezar justamente su ministerio en ese lugar. Cuando las cosas se tornan así difíciles, cuando llegan las noticias difíciles, es tiempo de tomar entonces acción efectiva nosotros ante todo lo que hay que realizar, de lo que hemos nosotros aprendido. Dice que Juan el Bautista fue un pregonero, es decir, él estuvo anunciando, pregonando acerca de la justicia de Dios. Y justamente él cayó preso, Herodes lo lleva preso por lo que él estaba pregonando de que él estaba haciendo las cosas mal. Estaba actuando mal, estaba ejercitando mal. Entonces, ¿qué pasa? Él había tomado como esposa a su cuñada, a la hermana de su esposo, de su hermano, la había tomado como esposa. Y Juan el Bautista estaba enseñándole y él pregonaba acerca de las cosas que no estaban haciendo bien. Entonces, este hombre entonces no quiso que le digan la verdad de cómo debía llevar la vida, y tomó la decisión de hacerlo meter entonces a él en la cárcel, de llevarlo preso. Entonces, cuando Jesús se entera de la situación que se había tornado entonces difícil en la vida de Juan, entonces Juan había venido preparando el camino para que Jesús venga a empezar ya su ministerio. Y Jesús entonces, él dice, ahora es tiempo entonces de que yo inicie ya entonces mi ministerio. En estos tiempos difíciles que se está viviendo, que se está dando, es tiempo de nosotros seguir ejercitando nuestro ministerio, de ser entonces luz. Ahora nosotros estamos llamados a ser luz, porque aquel que comenzó en nosotros a hacer luz y empezó la buena obra, Él no lo va a dejar de hacer hasta el día de su venida. Él no lo va a dejar de hacer. Entonces nosotros tenemos que seguir también el ejemplo de Jesús. Él es el buen alfarero, Él es el maestro, Él es el que nos instruye, Él es el que nos capacita, Él es el que nos está a nosotros enseñando, está diciendo pila, hay que accionar, no podemos quedarnos quietos. Ustedes también son maestros, son alfareros, y hay que ser luz en medio de esta situación, en medio de las familias. Ahí hay que ser luz, tenemos que ser por eso un molde, tenemos que ser modelo nosotros para los demás. Entonces, el plan de vida que Dios ha trazado para nuestra felicidad es haciendo nosotros luz en nosotros, y también que otros también se vuelvan luz por el ejemplo que nosotros entonces también brindamos. En Mateo 4:12 nos habla de esto. Dice que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, dice que se marchó a la región de Galilea inmediatamente. Él no se marchó y se quedó en Galilea, sino que pasó a Capernaum, allá a la ciudad de Neftalí, de los habitantes que fueron en Neftalí, que está a orillas del mar de Galilea, de Zabulón. Entonces Jesús, Él es un máximo ejemplo de vida, un ejemplo pleno de realización. Es un ejemplo que nos da Él con su ministerio, que los ministerios, especialmente el ministerio familiar, tiene que tener éxito, porque el ministerio de Jesús es de éxito. El ministerio familiar tiene que tener un éxito total, un éxito grande. Entonces su ministerio comenzó con un plan.
y ese plan debía de llevarse a cabo. Supo en el momento preciso cuando él tenía que iniciar. Él supo tomar la decisión porque él tomó las decisiones regidas en un marco donde está la palabra de Dios direccionando su vida. Y así nosotros hoy estamos dentro de ese marco, que es un marco profético que se está dando y en el cual Dios nos da la dirección a que nosotros tenemos que accionar, que tenemos que llegar hasta lo último de la tierra y que en estos tiempos, en estos medios de la comunicación es donde tenemos que nosotros accionar y llegar a través de las redes sociales hasta lo último de la tierra, seguir accionando porque el plan de Dios, ese plan no se va a detener. Ese es el primer punto. El segundo punto nos habla acerca de para transformar hay que dejar atrás el pasado. No hay que enraizarse en el pasado, hay que dejar atrás el pasado. Entonces nos dice Mateo 4:13, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces Jesús no se quedó en su casa donde él creció, donde estaba su familia, donde estaban sus amistades. Él no se quedó allí donde a él lo conocían, donde la ciudad le daba seguridad, sus padres le daban seguridad. Él no se quedó ahí. Él pasó y se fue a Capernaum. Allá se fue para empezar ahí su ministerio. Vemos que Jesús sabía entonces que para avanzar necesitaba dejar atrás ciertas comodidades. Dejó Nazaret, donde estaba entonces todo lo que representaba de su vida. Él se despojó y avanzó mucho más allá, dejando entonces la comodidad. Entonces era asumir el desafío que su padre le había dado. Era asumir un desafío de una nueva vida, donde se fortalecía cada día más él en el ministerio y a través de sus habilidades que tenía, que estaban fortalecidas en Dios. Él iba y accionaba a través de los talentos. Llevaría a cabo entonces el diseño de su Padre, el diseño de Dios. Entonces es tiempo de progresar, es tiempo de ir de la mano de Dios y de lograr una vida de plenitud, de lograr ministerios familiares de plenitud, la familia que esté estable, que la familia se levante, que la familia empiece entonces hoy. El tercer punto nos habla acerca de quién es luz. Solo sigue el plan de Dios, el que es luz. En Mateo 4:14 nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces, en este pasaje podemos ver a Jesús que la palabra de Dios era su marco de referencia para tomar decisiones y él buscaba justamente la orientación efectiva a través de la guía espiritual de las Escrituras. Y cuando era el momento de tomar entonces él decisiones, no las tomó a solas, las tomó él viviendo prácticamente en la cercanía con su Padre, en la dirección del Espíritu. Todo lo que él hacía se ajustaba al plan de Dios. Estos momentos están dentro de los planes proféticos de Dios y nosotros tenemos que accionar en el plan de Dios. Tenemos una sola vida y nosotros no podemos estar corriendo riesgos. No corramos riesgos, obedezcamos nosotros a todo lo que las autoridades de la salud han establecido. No corramos riesgos, utilicemos el internet, utilicemos las redes sociales, lleguemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas entonces que están ahí, que conocemos nosotros. Porque tenemos una sola vida, no podemos nosotros correr riesgos o jugando nosotros al ensayo del error, pues cada decisión errada que se tome en esta vida va a traer consecuencias. Vea, muchas personas hoy en día, por ejemplo, se ha levantado más el índice de personas que están en la cárcel por desobedientes que las personas que están afectadas por el COVID. Nosotros no podemos, dejar un marco de desobediencia, no es un marco de ejemplo, un marco de obediencia a nuestra familia. Por esto es necesario entonces dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía absoluta. Nuestro cuarto punto nos dice que la luz no se afecta por el entorno. La luz no se afecta por el entorno, dice este cuarto punto, sino que transforma el entorno a la luz. Dice en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
Y a los asentados en región de sombra de muerte dice que luz les resplandeció. Entonces Jesús impactó con su vida, impactó el ambiente, no dejó que el ambiente a él entonces le ocasione daños, no, él transformó el ambiente. Cuando iban en la barca y se levantaron las olas y golpearon con ímpetu hacia la barca, y sus discípulos decían: Maestro, levántese que nos morimos, nos ahogamos. Y Jesús estaba durmiendo, pero él se levanta y reprendió las olas, reprendió el viento, y dice que hubo grande bonanza, grande paz. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos llamados a hacer en medio de esta tormenta, en medio de esta situación. Porque Jesús impacta, con su vida impacta el ambiente, con nuestra vida tenemos que impactar también estos ambientes nefastos que están, a tal punto que donde había oscuridad, Jesús hacía que llegue la luz, que resplandezca vida, que se mejore la situación. Y donde había un estilo de vida oscuro, hubo cambio y hubo transformación. De pronto en estos momentos se dan muchas situaciones entre las parejas, entre los padres con los hijos, porque cada uno andaba disparado haciendo lo suyo en esta vida, trabajaban separados, los hijos en la universidad, en el colegio, en las escuelas, pero hoy en día estamos todos dentro de una misma casa. Y se pueden ocasionar situaciones, pero es ahí donde entonces el estilo de vida oscuro se muestra, pero para que nosotros accionemos y resplandezcamos nosotros en luz, y que sea transformado entonces ese ambiente hostil. Entonces de la misma manera estamos llamados nosotros a ser un referente como lo fue Jesús en los lugares nosotros de oscuridad, que tenemos que brillar ahí donde no hay luz, que tenemos que llevar solución donde hay inconvenientes, tenemos que accionar. Es tiempo de levantarnos, familia, es tiempo de brillar y mostrar nuestra vida, la que Dios nos ha dado, que vale la pena vivirla. El quinto punto nos dice que la luz es la que comunica profundidad espiritual. En Mateo 4:17 nos dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un hijo de Dios está llamado a comunicar esperanza, a comunicar vida, a comunicar felicidad, a comunicar seguridad, a comunicar paz. A eso está llamado un hijo de Dios. Muchas veces, aunque lo que nosotros comuniquemos a otros les vaya a sonar extraño, pues muchas veces lo que comunicamos no es lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Jesús habló de la realidad, Él habló de la realidad y la necesidad de un pueblo. Cuando Él dijo: arrepentíos, estaba invitando a un pueblo a tomar decisiones, que empiecen ellos a vivir una vida ya diferente, un hogar diferente, una casa con nuevas acciones, con nuevas actitudes, un comportamiento diferente, una vida distinta ya en acciones, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera entonces de reaccionar ante las situaciones, diferente. Entonces, necesitamos nosotros hacerlo de Jesús, porque la gente y la familia tiene que oír lo que necesita oír, lo que Jesús dice. Jesús habló de la realidad y de la necesidad de un pueblo cuando Él dijo entonces: arrepiéntanse, pero también Él les indicó el camino de esperanza, el camino de cambio, el camino de transformación, el camino a donde hay que seguir. Y les indicó: porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamó Juan el Bautista. Juan el Bautista lo anunció, lo pregonó: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es Jesús. Jesús habita en usted y en mí, en su familia, en mi familia. Él está en nuestros corazones. Dejémoslo a Él accionar, dejémosle a Él la oportunidad para que Él nos encamine a vivir el reino de los cielos dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, y de nuestra casa para el mundo, a llevar paz, a llevar tranquilidad. El sexto punto nos dice: vive no en su realidad, sino a la luz de todo su potencial. Viva no en su realidad,
si no vive en la luz de todo el potencial que hay dentro de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos. Entonces nos dice en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces cuando Jesús escogió a estos hombres, Él fue formando un equipo de hombres para transformar el mundo. Los perfiles de estos hombres quizás no eran los más adecuados a los ojos humanos, pero Él sabía que producto de un proceso de transformación llegarían a ser los hombres más extraordinarios del mundo. No podemos quedarnos en nuestro conflicto hoy, en nuestra crisis, en medio del miedo, del terror. No podemos nosotros quedarnos ahí. Tenemos que resplandecer, tenemos que ser luz, tenemos que levantarnos. Tal vez nosotros, como hijos de Dios, no estamos enseñados a compartir, pero hoy nos da Dios la oportunidad de hacerlo. Hoy es día de hacer cosas que antes no hacíamos. De pronto no ejercitábamos mucho nosotros lo que son las redes sociales. Hoy hay que aprender. Hoy hay que aprender porque es una necesidad. Entonces Jesús transformó a estos hombres que no estaban capacitados y los transformó para que vayan ellos a ser hombres extraordinarios y que sean hombres que vayan a conquistar el mundo. Entonces no podemos quedarnos en nuestros conflictos. No podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que avanzar y dejar que el amor de Dios nos sane, que el amor de Dios nos proyecte, que nos conduzca a la realidad que Él tiene para nuestra vida, la calidad de vida que tiene Él para nosotros, ya preparada de antemano, para que así nosotros seamos personas no ordinarias, sino personas exclusivas, extraordinarias en Él, que Él preparó de antemano. Ya lo pensó en nosotros, que íbamos a ser esas personas. Y así nos convirtamos nosotros en esas personas que llevamos un legado de bendición de Él. El séptimo punto y último punto nos dice, la transformación debe ser total. La transformación debe ser íntegra, dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús desarrolló un ministerio que ejercitó acciones dirigidas a todas las necesidades del ser humano. En primer lugar, enseñó principios de vida espiritual y desaprender de muchas cosas que estaban arraigadas en nuestro corazón y que no nos dejaban prosperar, no nos dejaban avanzar. Muchas cosas hay dentro del ser humano que no lo dejan a esa persona salir de ese estado de crisis, de ese estado de enfermedad, de ese estado de amargura, de ese estado de infelicidad. Pero hoy es tiempo de arrancar todas aquellas cosas de ahí, porque Jesús desarrolló un ministerio que ejercitó acciones que iban dirigidas a todas las necesidades del ser humano y no nos ha dejado a nosotros fuera, estamos dentro para ser sanos, para ser libres. Y en primer lugar, Él enseñó principios de vida espiritual y a desaprender de todas aquellas cosas malas y negativas que están enraizadas en el corazón, que no nos han permitido dejarnos vivir en una vida plena. En segundo lugar, predicó, es decir, que comunicó un mensaje lleno de esperanza total, enseñando nuevos parámetros de vida que llevarían al hombre a su felicidad en la totalidad, en cada una de sus áreas, en el área espiritual, en el área del alma, en el área física. En tercer lugar, sanó toda enfermedad, llevando el producto de una vida espiritual no estancada, sino una vida espiritual dinámica, llevando al hombre a que el hombre experimentara salud en su cuerpo. De esta manera, ser luz nos lleva a dar respuestas en nuestro espíritu, al alma y al cuerpo, a las tres dimensiones de nuestro ser, a la dimensión espiritual, a la dimensión del alma, a la dimensión física. Estamos llamados nosotros a dar respuesta a esas tres áreas
dejando vivir a Cristo en nuestra vida, obedeciéndole a Él. Así entonces la transformación va a ser total en nuestras vidas y a través de nuestras vidas siendo luz a nuestras familias. Entonces la aplicación hacia nuestra vida, ¿cuál sería? Aquí nos dice entonces que en este tema, que la vida de Jesús es nuestro marco referencial en cuanto a lo que significa ser luz que transforma. Es el mejor modelo y de gran importancia para enseñarle a otros que sí es posible ser felices y vivir una vida intachable. Hoy más que nunca, en un mundo donde todo es relativo, lleno de conflictos, la gente está llena de desesperanza, se hace necesario entonces de hombres y mujeres como usted y yo, que podamos reflejar con nuestra propia vida felicidad y realización, paz hacia nuestro entorno, pues disfrutamos del más grande privilegio de ser hijos de Dios y tener su amor que lo llena, que lo sana, que lo realiza todo. Es tiempo, familia, de tomar una decisión, y es de ser luz en medio donde hay oscuridad, de llevar sanidad donde hay enfermedad, de llevar paz donde hay guerras, donde hay conflictos, de que seamos comunicadores de paz y de comunicadores de ese amor de Dios que todo lo sana, que todo lo puede, que todo lo restaura. Eso quería compartirles en este tiempo, familia, en este tiempo que hacemos nosotros los lunes, cierre de ayuno. Entonces quisiera orar con ustedes en este momento. Amado Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por tu amor que tienes para con nosotros, por la intensidad de tu amor, oh Dios, que derramas y despliegas hacia nuestras vidas y nuestras familias y nuestras casas. Gracias, Dios, porque tú te interesas en nosotros. Gracias por querer hacer de nosotros esos instrumentos, oh Dios Padre, donde llevemos en medio de las tinieblas luz, Señor. Donde en medio de las crisis, en medio de los conflictos, en medio del miedo, en medio de la desesperanza, seamos un factor de bendición para llevar paz, tranquilidad, armonía, Señor. Úsanos, Dios, como esos instrumentos, Padre, para llevar solución ahí donde hay hoy en día inconvenientes, problemas, Señor. Delante de tu presencia hoy te pido, Dios, que tu bendición esté sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada una de nuestras familias, y que nos uses como un instrumento para, oh Dios, llevar tu mensaje, oh Dios, a las familias que están viviendo hoy en día una realidad, pero que tú, Señor Jesucristo, tienes una verdad que va a llevar a transformar el corazón, que va a llevar, oh Dios, a la estabilidad emocional, que va a llevar, oh Dios, a la sanidad física a las personas. Padre, que sea tu aceite, esa unción especial de tu Espíritu en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras casas. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo repose en nuestras vidas y nuestras familias. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Eso es, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente.